Las Tejas de Marsella fue mi primera investigación al llegar aquí, que me asombré ver una parte de mi región, porque yo soy de la región de Marsella, aquí en Campeche, así que pues esta investigación, además de ser una parte académica, también fue un momento para mí de volver a acercarme a mis raíces. Pues voy a compartir con ustedes el cotidiano de la historia y vamos a empezar con el palo de tinte, que va a ser la primera parte de esta charla, y seguiremos con las Tejas de Marsella, porque finalmente son dos historias que se van juntando, uniendo y casando en un momento dado de la historia del movimiento marítimo de aquí del litoral de Campeche. Bien, entonces esta primera parte, el palo de tinte, en realidad esta madera ya la usaban en la época prehispánica los mayas de Yucatán. El palo de tinte es un árbol que es originario de Yucatán, y a través de las fuentes sabemos que los naturales, los indígenas de aquí, pues pintaban sus prendas de varios colores y usaban plantas y el árbol llamado ec, además del anil, que también es originario de Yucatán, el anil que ya se usaba desde la época prehispánica para hacer el famoso azul maya, que lo mezclaban con una arcilla particular, y aquí lo vemos en las pinturas murales de Bonampak. Entonces, ¿cómo es que el palo de tinte empieza a ser incorporado a la economía española? Pues hay que esperar que Yucatán sea conquistado. Hubo 3 entradas de la familia Montejo, el padre, el hijo y el sobrino, y entre esas huestes, esos soldados, había un soldado, un conquistador, que después se quedó a vivir en la región de Valladolid en su encomienda, porque para agradecer a los conquistadores les daban una encomienda cuya meta era que a cambio de evangelizar a los naturales, ellos tenían que entregar un tributo como vasallo del rey. Entonces este encomendero, Marcos Ayala, empieza a ver que sus encomendados usan una madera para teñir sus telas, y pues tiene la idea de comercializar este tinte, pero para validarlo primero se tiene que ir a la Ciudad de México, hacer pruebas delante del gremio de los tintoreros para obtener finalmente una licencia del virrey de la Nueva España que le permitía el uso del tinte por un periodo de 15 a 20 años, que era exclusividad de este señor. Y así empieza la historia de esta madera, y la corona ya ve que Yucatán, la península de Yucatán, ya empieza a ser interesante, porque hasta ahora, como está desprovista de minas de oro y de plata, pues carecía de una atracción económica. Sin embargo, ya con el palo de tinte, pues es una bocanada en esta economía yucateca, y se empieza a cortar y mandar el palo a Sevilla, porque Sevilla era el único puerto autorizado para recibir toda la mercancía proveniente de las colonias de ultramar, y el rey empieza a mandar cuestionarios a los oficiales reales presentes en Yucatán, en donde quiere saber un poquito más de este árbol. Y entonces tenemos todo el cuestionario y tenemos también todas las respuestas de los oficiales, por ejemplo, cómo se usaba, dónde crece, los naturales sirven de ellos o no, cuál será la forma más fácil para que llegue a Sevilla, cuánto va a costar el flete, etcétera. Y tenemos mapas ya de la ubicación del palo de tinte ya en el siglo XVI, otorgado por los oficiales de la corona, que ubica el palo de tinte desde Tabasco hasta Cabo Catoche,
la parte oriente de Yucatán, aunque ya la conocen y aparece en los mapas, sigue siendo una región bastante desconocida y por ende no ubican ahí el palo de tinte, aunque sí está presente y sobre todo en las costas de Belice. Entonces este palo se encuentra sobre todo en el litoral yucateco, aunque en el 2012 se descubrió una variante que se encuentra en la biosfera de Calakmul y por eso el palo de tinte que se llama Hematoxylum campechanum ahora tiene una segunda variante que es el Hematoxylum calakmulense. Bien, y es como, entonces ya a partir de ahí se empiezan a mandar esta madera por el único puerto autorizado por la corona española en Yucatán, el único puerto abierto, que era Campeche. Por eso, en los primeros escritos aparece el palo de tinte como Ec, o sea, su nombre en maya, pero rápidamente va a agarrar el nombre de palo de Campeche porque salía del puerto de Campeche. Un poco va a pasar lo mismo después en el siglo XIX con el enequén, que en Europa lo conocen como sisal porque salía en su gran mayoría por el puerto de Sisal. Entonces, la característica de este árbol muy generoso en su tinte es que está repleto de óxido de hierro, y eso es muy fácil. Una vez por ahí tenemos unas muestras, se astilla y se pone a remojar y empiezan a tener colores que va desde el azul, el violeta, el rojo y hasta el negro intenso, y viene un poco a revolucionar las tintorerías. En Europa, muchos tintoreros, de hecho, allá, decían que no, que era un tinte falso, que la ropa se desteñía inmediatamente, y otros que no, que era un tinte bastante bueno. Aquí quiero agradecer a Juan Carlos García por esas fotos que nos mandó desde su rancho Santa Lucía. Bien, dos lugares privilegiados para el corte de madera ha sido Cabo Catoche, al norte de Cancún, y Laguna de Términos, pero este comercio, en vez de estar entre las manos de los españoles, está en las manos de mal llamados piratas. En realidad son aventureros, prófugos de la justicia, y no son solamente ingleses, sino también ahí hay franceses, holandeses, portugueses, etcétera, que vienen a cortar palo, a hacer pues convivencia con la gente que vive ahí en su día a día, porque intercambiaban comida, agua potable, y pasaban un rato ahí cortando el palo, y eso se lo llevaba de forma ilegal. Gracias al pirata inglés William Dampier, podemos saber que al principio Cabo Catoche, ahí estuvieron los cortadores de palo, pero que ya no les interesaba tanto porque tenían que caminar cada vez más y más y más tierra adentro para cortar el palo, lo cual hacía perder tiempo, y entonces de Cabo Catoche se pasaron a la Laguna de Términos. Sabemos, y de hecho traigo unos mapas, que esta zona, ya desde la época prehispánica, no fue una zona con mucha densidad poblacional. Bueno, sabemos a través de Cortés, ¿no?, que ahí pasó y que llegó ahora a las ruinas del Tigre, cuando fue a las Cibueras pasó por Acalán y no topó con mucha gente. Sin embargo, pues sí había pues habitantes, y sobre todo mucha gente que pues estaban ahí huyendo de la administración y de la imposición española. Un parteaguas en la historia regional, 1717. La corona por fin se deshace de estos ingleses, que está en la Laguna de Términos, y van a construir una fortaleza, un presidio, se llama un presidio, el presidio del Carmen, en una isla de arena, donde empiezan a llegar soldados de forma permanente, es decir, que ya necesitan, para impedir el regreso de esos personajes fuera de la ley, empiezan a llegar soldados permanentes,
y poco a poco esos soldados también traen a sus familiares y ese presidio empieza a crecer y crecer y crecer, incluyendo todos esos pueblos costeros que habían huido de los ataques piratescos y que se van más bien a vivir tierra adentro, poco a poco regresan, en particular un pueblo que antes era en Tixel y ahora se van a conglomerar en la parte de Sabancuy. Este presidio está bajo la orden de un gobernador, el gobernador del presidio del Carmen, que recibe las órdenes directamente del virrey y no del gobernador de Yucatán. Esos soldados, además de su paga, de su sueldo, empiezan a entrometerse en la cuestión del palo de tinte. ¿Cómo lo sabemos? Porque en aquel entonces, para poder cortar y enviar a España, necesitaban licencias de corte. O sea, tenían un control mucho más grande de la tala de árboles antes que ahora. Entonces sabemos que esos militares empiezan a estar metidos en la cuestión del corte de palo de tinte, y en 1771 llega un nuevo gobernador, y eso sí, para Palizada va a ser crucial, Dufau Maldonado. Llega en el 71 por orden del virrey, se instala ahí, pero él ya había tenido cierta experiencia porque antes de llegar al presidio había sido alcalde mayor de Tabasco y sabe que muchos tabasqueños usan los ríos, bueno, primero para desplazarse y luego para hacer comercio, para hacer contrabando y también para poder evacuar los troncos de palo que cortan y que mandan a frontera. Entonces Dufau Maldonado, para impedir que los tabasqueños pueda terminar con el control de los ríos, propone fundar el pueblo, la villa de Palizada, juntando a la gente que vive de forma aislada en muchos ranchos, prometiéndole también a cambio tierras, ¿no? Y es como en 1772 se crea el pueblo de Palizada. Y como vemos aquí en esos mapas, era muy común ver que de repente en un mapa es una zona despoblada o es una zona inhabitada, lo cual es completamente falso. Simplemente eso es una forma de motivar una futura colonización, es decir, mostrar que esas tierras no es tierra de nadie, no pertenece a nadie, no hay nadie y por ende se puede ir a colonizar, ¿no? Lo que sí, pues sí había gente, pero les digo, muy aislada y ya con Palizada, pues ya se empieza a conglomerar. Entonces pasamos de 1814, aquí todavía aparece el Camino Real. El primer camino real que se construyó fue de Campeche a Mérida. Real no porque pasó ahí la emperatriz, sino que en aquel entonces un camino real es un camino grande, ancho, para dejar pasar pues, la mercancía, los carritos de los bueyes, los caballos, etcétera, ¿no? Entonces, ya para el siglo XVII se sigue un camino, se construye el camino real que va a ir de Campeche al Petén, y hoy este camino forma parte de la biosfera de Calakmul, y no sé si aquí está el pueblo de Concepción, bueno, que está ahí ahora en Calakmul, ¿no? Este camino real ya está completamente absorbido por la selva. 1821, la independencia. Como les decía, Campeche es el único puerto autorizado para hacer comercio. Sin embargo, en 1811 la corona otorga esta autorización al puerto de Cizal, y en 1822 le otorga abre este puerto al comercio de altura y para la navegación extranjera al Carmen. Y eso va a ser como el boom de la vía del Carmen, que va a ser una competencia muy grande para el puerto de Campeche. ¿Por qué? Porque
los barcos sí se pueden acercar a la costa, sí puede desembarcar y embarcar desde los muelles los barcos de vela, y eso reduce casi de un 30% el costo del flete, porque aquí, como bien sabe, la bahía tiene poca agua, entonces los barcos no se pueden acercar y las canoas tenían que embarcar, desembarcar desde aquí, desde el muelle que partía de acá, rumbo a pues el Bergantini Goeleta, que estaba como a 2 kilómetros mar adentro, para estar cargando y descargando la mercancía. Entonces, uno, el puerto del Carmen sí se puede, los barcos sí se pueden acercar al muelle, a los muelles, y dos, pues Carmen es como el camino final de la desembocadura de todos los ríos en la laguna de Términos, por donde llegan todo el palo, tanto el palo de tinte como el cedro o la caoba. Y es así como de este pequeño presidio de unos 1000 habitantes, ya esa gente empieza a tener cada vez más una presencia en la región de los ríos, de Palizada rumbo abajo. Y de hecho, aquí está el agrimensor. Un agrimensor es una persona que venía a tomar las medidas de las tierras. Félix Shields, ahorita vamos a ver quién fue este personaje, bueno, más bien su papá, que pone hermosos terrenos nacionales. Ya estamos en la época de la independencia y ya es más, ya el estado de Campeche ya existe, y dice: en su mayor extensión entre los ríos de Candelaria y San Pedro, pues solo a poca distancia de sus márgenes, abundantes en maderas preciosas y palo de tinte, se ha podido penetrar hasta el día por falta de habitantes, lo cual es listo para ir a colonizar. Y vemos también que estos carmelitas instalados, bueno, en esta villa del Carmen, en el puerto del Carmen, empieza a tener cada vez más presencia en esta región de los ríos, hasta después llegando a Candelaria y hasta la frontera con Guatemala. De hecho, ahí va a haber una pugna de una carmelita, Ana Nieves de Repeto, cuando se empiezan a negociar la frontera entre México y Guatemala, pero eso es otra historia. Y de esa famosa región donde no había nadie, pues sí empiezan a ver las haciendas y los ranchos dedicados al palo de tinte, cuya población empieza a triplicar. Por ejemplo, en las haciendas de San Antonio Xicalango, que pertenece a Pedro Requena, o sea, a Tasta, pasaron en el 59 de 53 habitantes, en 6 años saltaron a casi 300 habitantes, es decir que es una región que empieza a jalar a mucha gente que viven sobre todo en los ranchos y las haciendas de este lugar. Bien, como ya estamos en el México independiente y paulatinamente que México firma tratados bilaterales con las naciones amigas que van reconociendo su independencia, es cuando empiezan a llegar el embajador y los cónsules de esas naciones, al igual que México empieza a mandar el embajador y sus cónsules en esos países. Y en Campeche y en el Carmen empieza a haber aquí consulados. Hoy en día no hay, creo que hay que ir a Mérida o a Cancún para ir al consulado de los Estados Unidos o de Francia o de Bélgica, pero en aquel entonces sí había cónsules en Campeche y el Carmen. Y nos llama la atención porque muchos de estos cónsules, el papel de un cónsul en el siglo XIX, lo primero que tenía que hacer era incentivar las relaciones comerciales. Es decir, voy a mandar un cónsul y quiero que me digas qué tiene la región de interesante para mandar a mi país y que los comerciantes de mi país le interese la mercancía en Campeche o en Carmen, ¿no? Pero como muchas naciones todavía no tienen una profesionalidad de los cónsules, lo que van a hacer muchos es
comisionar a comerciantes que ya viven en Carmen o que ya viven en Campeche para tomar este papel. Y muchas veces son pues comerciantes pudientes que ya tienen relaciones con casas extranjeras y que van a ser nombrados cónsules. Entonces hay nombres, hay apellidos que también son bastante conocidos, otra vez Pedro Requena, Raura, que es originario de Palizada, Vicente Ferrer, Cladera, Repeto, que vienen, que son nombrados cónsules, pero que ya están viviendo aquí, que ya forman parte de una élite comercial y que además refuerza esos lazos con las demás familias de comerciantes. Y que para nosotros aquí, ¿qué nos importa a los cónsules? Bueno, como les decía, el primer papel del cónsul era incentivar el comercio. ¿Y qué es lo que hay aquí? Palo de tinte. Entonces, para nosotros esa correspondencia consular es un tesoro porque cada cónsul empieza a mandar información a sus ministros de exteriores sobre el palo de tinte. Por ejemplo, ¿cuál era la nacionalidad de los barcos? O sea, venían y se iban barcos desde los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Prusia, España, Suecia y algunas ciudades llamadas hanseáticas, porque en aquel entonces Alemania no está unificado, y tenemos a Hamburgo y Bremen, ¿no? Ahora, una primera observación es que los primeros 30 años de independencia de México hay mucha relación marítima con los puertos de los Estados Unidos, en particular Nueva Orleans. O sea, hay que imaginarse que por lo menos al mes entraba de 3 a 4 barcos que llegaban de Nueva Orleans. Creo que estaría interesante que hoy hubiera de 3 a 4 vuelos directamente de Campeche a Nueva Orleans. Pero bueno, y poco a poco, a partir de la segunda parte del 19, esos países quedan relegados en segunda posición y es Francia la que va a tomar ese primer lugar en esas relaciones marítimas. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, tenemos información de la nacionalidad de los barcos. Vamos a tener también cuántas toneladas de palo de tinte fue exportado solamente para el puerto del Carmen. Ahí no estamos contabilizando ni el puerto de Campeche, ni el puerto de Cizal, ni el puerto de Frontera, que también exportaban palo de tinte. Entonces, solamente en 30 años se exportaron más de 500,000 toneladas de palo de tinte, ¿no? Ya sabiendo que ya en las últimas décadas las cifras van a decaer, también nos van a decir esos cónsules a dónde llegaban, en qué puertos, cuántas toneladas llegó al puerto de Marsella, cuántas toneladas llegó al puerto de Amberes, etc. Y también para la historia social es quiénes eran los consignatarios, es decir, esos comerciantes que tenían el control, bueno, eran los que tienen las estrellitas como Gutiérrez y compañía, el Benito Anizán, Juan Raura, Preciat, Juan Repeto, Joaquín Quintana, o sea, si les suenan los apellidos es normal, eran cónsules, a las estrellitas eran cónsules, eran comerciantes, eran propietarios de los ranchos y las haciendas, además casados entre ellos. Era una élite, algunos hablan de una oligarquía comercial carmelita, ¿no? Eran gente extremadamente poderosa que tenían el control del palo de tinte. Y ya pasamos a la segunda parte, que son lo de las tejas. ¿Cuál relación tiene el palo de tinte con las tejas? Pues justamente esa, de que los barcos, la única mercancía que les interesaba a los barcos extranjeros era venir aquí a buscar palo de tinte. Algunas toneladas de cedro o de caoba, algo de cuero, pero lo demás era el palo de tinte. Y ahora, ¿cómo llegaron estas tejas aquí? Bueno, sabemos que ese es
una de las calles de Palizada, pero más que Palizada era para mostrar que la mayoría de las casas estaban cubiertas de guano y eso era bastante pues, peligroso en cuanto a los incendios, y de hecho tenemos un documento firmado por el alcalde municipal de Palizada de 1845, que en aquel entonces era Esteban Paullada, y que ya está diciendo que por favor necesitan cambiar los techos de guano, que es un peligro, y que empiecen a importar tejas y pizarras para que, pues, que esa amenaza de los incendios no pase. Pues desafortunadamente en 1850 el Carmen se va a quemar, o sea, la ciudad se va pues, casi a desaparecer del mapa, porque ahí se incendió. Estamos en el mes de marzo, está haciendo mucho calor, el guano está súper seco y la ciudad pues va casi a desaparecer en los incendios. De hecho, 2 meses después otra vez vuelve a incendiarse y ahí va a haber toda una colecta a nivel nacional. Muchos gobernadores de los otros estados van a estar mandando dinero al gobernador de Yucatán para poder ayudar a los carmelitas en esa desolación, ¿no? Y es cuando ya empezamos a ver en los archivos barcos que empiezan a llegar con tejas. Las primeras tejas llegan de Bélgica. ¿Y por qué Bélgica? Porque ahí nace las tejas que ven que estamos hoy rodeada, que están aquí, por los hermanos Gilardoni. Ellos revolucionan a través de esta teja mecánica porque a través de unas especies de pestaña que vemos aquí, esas tejas se pueden empalmar aligerando la techumbre. Entonces, para, por ejemplo, 1 metro cuadrado de techo se necesitaba 14 tejas. El peso de la techumbre pues se rebaja y por ende también el precio del techo, ¿no? Obviamente esas tejas en Europa pues no solamente tiene la estructura de madera, sino que también allá lo tienen que cubrir para protegerse del frío, ¿no? Pero aquí en todo el litoral yucateco eso va a ser la estructura más común y corriente de las casas de tejas. ¿Y por qué Marsella? Si estamos en el norte de Europa, ¿por qué en Marsella? Porque en Marsella, aquí está, Marsella como la ciudad, y todos esos puntitos son como pequeños pueblos que pertenecen a la jurisdicción de Marsella. Ahí la gente, son pueblos de pescadores, y la gente en sus patios, siempre, o sea, es una cosa familiar. Siempre han hecho tejas, pero tejas de las otras, ¿no? De las redonditas. De hecho, decían que las tejas las moldeaban en las piernas de las mujeres. Pero en ese momento, en la década de los 50, hay un inmenso proyecto que es la construcción del tren, que justamente sale de Marsella, pasa por esos pueblos y sube hasta Lyon, que está como a 300 kilómetros. Y ahí descubren el oro, o sea, la arcilla más pura y perfecta para hacer las tejas de una calidad que nunca antes se había hecho, ¿no? Entonces de esos pueblos se saca la arcilla. Ya se cansó, ya no quiere avanzar. Que se murió. Ok, gracias. Y empieza a florecer tejerías y tejerías, todo el mundo, o sea, las familias, lo que ven aquí, arriba, o sea, así empiezan las tejerías, son negocios de familia. Entonces lo que vemos acá, ¿qué es lo que dice? Frères, hermanos, son los hermanos Somati,
¿no? ¿Y ellos dónde están? En el pueblo de Saint-Henri, que pertenece a la jurisdicción de Marsella. Y ellos, para diferenciarse de su familia de al lado, van a escoger un gallo. Y así es como poco a poco cada tejería va a empezar a tener sus propios logos esos negocios de familia crecen de forma exponencial. De hecho, esa región bastante aislada, o sea, el norte de Marsella, como les digo, no tenía ninguna atracción, eran puertos pesqueros. Empiezan a llegar pintores, sobre todo, ¿cómo se llama? Impresionistas, y Paul Cézanne le gusta hacer una estancia ahí en L'Estaque y estar pintando las chimeneas de las tejerías. Y estas tejerías, al cabo de unos años, van a formar una sociedad general donde se van a juntar y los vamos a reconocer otra vez por sus logotipos. Entonces aquí pues tenemos esos, pero también fueron fabricadas localmente. Sobre todo hay una casa comercial de la familia Anissan, que de hecho Francisco fue vizcónsul de Francia. Él se pone a fabricar tejas igualita a las de Marsella, pero al momento de hacer, hicimos unas muestras de arqueometría, y ahí revelaron que ahí tuvieron que mezclar con arena de río, porque la arcilla no era tan buena como la de Marsella. Ahí son fotos, ya no son negocios de familia, ya son industriales, de todas esas tejas que crecen, o sea, encima misma de las canteras de arcilla en Marsella. Y entonces de este pequeño negocio familiar tenemos algo industrial, y son millones y millones y millones de tejas que se van en el mundo entero, porque además coincide con la llegada de Napoleón III, que fue el sobrino de Napoleón, que arma el imperio y que hace de Marsella el puerto por excelencia para mandar a todas sus colonias de ultramar mercancía hecha en Francia, ¿no? Y por eso en todas las antiguas colonias francesas los techos están con esas tejas de Marsella. Si van un día a Vietnam, o si van un día van a encontrar esas, o algún país en África, antigua colonia francesa, se van a topar con las tejas. En México, ya con datos duros, sabemos que llegaron alrededor de 30 millones, lo cual es poco, porque las estadísticas empiezan apenas en 1892, cuando sabemos que las primeras habían llegado alrededor de 1852-53, nos está faltando 40 años de registro. Por eso pensamos que hubo pues el doble. ¿Y dónde llegaron? En todo el litoral yucateco, incluyendo frontera. En otros países de América Latina, lo mismo. Brasil es el que le ha llegado muchas tejas de Marsella, más de 150 millones, seguido por Cuba. También en Cuba hay muchas, y también hay muchas que fabricaron localmente, seguido por Argentina, y en cuarta posición México. Y así es como encuentra una solución a los incendios, pero también una solución a la frescura de la casa, y se empieza a techar con tejas de Marsella. Van a venir también de otras partes, veo aquí otros ejemplos, o sea que empiezan a pedir la patente y empiezan a fabricar. Barcelona también, que comparte un poco la arcilla de Marsella, va a empezar a fabricar, y vemos cómo todo el litoral de Yucatán se van a techar con esas tejas, incluyendo las casas de los domésticos de las haciendas, que también estaban viviendo su momento de esplendor. Tenemos casas, fotografías de palizada, cómo cambiaron el guano a la teja. Y finalmente la historia va a cesar porque tanto para el palo de tinte como para las tejas, ya en el siglo XIX ya se descubrió los tintes artificiales, y entonces está costando más barato usar
tintes artificiales que hacer venir el palo, astillarlo, etcétera, etcétera. Esa es la primera decadencia. Y la segunda decadencia para las tejas, como todos saben, venían de lastre. ¿De lastre por qué? Porque venían en barcos de vela y esos barcos necesitan un peso en el fondo del barco para estabilizarlo durante la travesía, y al momento de acercarse a la bahía, todo este lastre lo tiraban por la borda. Entonces sabemos desde la época de la antigüedad que este lastre podía ser agua, tierra, grava, lo que sea. Por eso las tejas costaban tan baratas, porque lo usaban de lastre. Entonces llegaban y muchas veces hasta pagaban los que cargaban y descargaban con tejas de Marsella, ¿no? Y ahí es cuando también terminamos nuestro recorrido a través de los barcos que vinieron y que regresaron con esas mercancías y que pudieron, pues, conectar nuestras culturas y nuestras gastronomías y muchas otras cosas. Muchas gracias.